Bueno, continuamos con la charla desde el mecanizado tradicional hacia el mecanizado sustentable. Esta es la parte 3. Recordamos entonces este cuadro. En la primera columna tenemos el mecanizado tradicional, que ya lo desarrollamos. En la segunda, el mecanizado alta velocidad. En el tercero, el mecanizado de alto rendimiento. Por último, el mecanizado sustentable. Vamos a hablar ahora entonces del mecanizado de alta velocidad. El mecanizado de alta velocidad, que en inglés se dice HSM, que viene de High Speed Machining, es un arranque de viruta a velocidades muy superiores a las convencionales. Es decir, se multiplican las velocidades convencionales por 3 o por 4. Y esto se hace a costa de disminuir la profundidad de corte. De algún modo queremos mecanizar poquito, pero a toda velocidad. Este concepto surgió a través de unos trabajos realizados por Carl Salomon en Alemania en el año 1931. Él obtuvo una patente por sus trabajos y en esa patente lo que se cuenta, que está disponible al día de hoy, es un gráfico en donde se muestra que mecanizar a muy alta velocidad puede producir una disminución de la temperatura sobre el filo de la herramienta de corte, aunque esto contradice la intuición y lo que casi todos de nosotros pensamos. ¿Qué pasa? Para poder obtener esa disminución de la temperatura sobre el filo, las condiciones de corte deben ser tales que tienen que asegurar que el proceso sea diabático, es decir, que sea tan rápido que el intercambio de calor no ocurra. Entonces, se tiene que mecanizar a muy alta velocidad, con muy poca profundidad y avance, logrando una viruta muy fina. Y de esa manera, todo el calor se concentra en la viruta. Las condiciones de corte en el mecanizado de alta velocidad MAV son como si se tratase de un rectificado. No existe un MAV de desbaste, ¿no? Y acá podemos ver este gráfico tan importante de la patente de Carl Salomon, en donde si nosotros observamos, tenemos en el eje horizontal las velocidades de corte, en el eje vertical la temperatura sobre el filo de las herramientas de corte y hay curvas de colores, por ejemplo la amarilla correspondiente al mecanizado de metales no ferrosos. Lo que se observa mirando desde izquierda a derecha es que a bajas velocidades de corte la temperatura va incrementando conforme yo voy subiendo la velocidad, hasta que alcanza un máximo y luego comienza a disminuir de manera muy significativa hasta tornarse asintótica. Algo parecido pasa con el bronce y en el caso de los aceros fundidos y de las fundiciones de hierro, el proceso es similar pero no tan acusado, ¿no? Entonces esto nos muestra la posibilidad de que podríamos trabajar a muy alta velocidad con un filo de la herramienta que estaría no tan caliente, por decirlo de alguna manera. Y si eso fuera así, tendríamos herramientas que durarían más tiempo y los tiempos de fabricación serían mucho más cortos. ¿Tiene esto aplicación en la industria actual? La primera aplicación industrial apareció en el año 1995, casi en forma simultánea en Alemania y en Japón. ¿Cuáles son esas aplicaciones industriales? Sobre aleaciones ligeras, aleaciones de aluminio y de magnesio. El concepto es mecanizar tan rápido que el calor proveniente de la energía de deformación no se transmita y reblandezca el material. Por ello, las fuerzas de corte van a ser menores y la herramienta y pieza quedan más frías. Se trata de un proceso distinto en una máquina de alta velocidad. El otro camino es el mecanizado de aceros templados que se utilizan en los moldes. En ese caso se trata de un proceso convencional, pero hecho de manera muy rápida, que obliga a utilizar una máquina de alta velocidad. Acá tenemos algunos valores numéricos, ¿no? En el caso de aleaciones ligeras, es habitual trabajar en el mecanizado de alta velocidad a velocidades de corte del orden de los 1000 metros por minuto o valores superiores. En el caso de utilizar herramientas de 16 milímetros de diámetro, 2 dientes de corte y 1/10 de milímetro por vuelta, obtenemos 20.000 RPM. Si duplicamos la velocidad de corte, que es una velocidad de corte también habitual en estos procesos,
alcanzamos las 40.000 RPM y tendríamos una velocidad de avance de 8.000 milímetros por minuto, que me da una idea de la velocidad de productividad que tiene este proceso. En el caso de los moldes, las velocidades de corte evidentemente son más reducidas porque el material está templado. Son valores habituales los 200 a 400 metros por minuto. En el caso de tener diámetros efectivos de 4 milímetros, necesitaríamos un cabezal de más de 15.900 RPM. Vamos a ver acá un video muy interesante de qué pasa cuando nosotros utilizamos una fresa esférica. Si la fresa es plana, ese es el diámetro de la fresa, pero cuando la fresa es esférica, en función de la profundidad de pasada, tenemos un diámetro efectivo de subcap, que va a ser mucho menor. Ahí tenemos que ajustar la velocidad de corte. Por otro lado, sobre el eje de la herramienta tenemos velocidad de corte cero. Con las máquinas de 5 ejes podemos inclinar el eje de la herramienta para eliminar ese efecto que es tan perjudicial para los filos de la herramienta de corte. Por otra parte, si tenemos una fresa esférica de 4 cortes e inclinamos la dirección del eje de la herramienta, podemos pasar a trabajar con 4 filos de corte y de esa manera aumentamos la productividad. Acá podemos observar un proceso de mecanizado de alta velocidad realizada sobre una aleación de aluminio. De nuevo estamos mecanizando en seco. Ahí parece que hubiera una asistencia de aire comprimido. En el caso del mecanizado de los moldes, el proceso tradicional es el que estamos observando en esta transparencia. Se parte de un bloque en la posición 1 que está en estado recocido. Se lo fresa, se le hace un proceso de desbaste en el punto 2. En el punto 3 se le hace un fresado de semiterminación. Paralelamente se fabrica un electrodo para utilizarlo en la electroerosión. En el paso 4 se saca de la máquina fresadora, se lleva, se le hace el tratamiento térmico de temple y revenido, luego se lleva ese material a la máquina de electroerosión, se le hace el proceso de electroerosión, se lo vuelve a pasar a la fresadora para hacerle un fresado de terminación y finalmente se lo pule a mano. Esta forma de trabajar es una forma de trabajar que ya en los países desarrollados no se utiliza más. Lo que se hace es directamente partir del bloque de metal enduro, con la dureza, por ejemplo, de 46 Rowell C, se lo fresa en desbaste, se lo fresa en semiterminación, se le hace el fresado de terminación y finalmente el pulido a mano. De esta manera, los tiempos de fabricación se reducen en un 50% y los costos de producción alrededor de un 35%. Y los moldes son mucho más precisos porque se los mecaniza completo en una sola máquina. No hay que hacer retomes cuando uno lo saca de una máquina y lo pasa a otra. En el caso de hacer un mecanizado de alta velocidad sobre material templado, bueno, acá tenemos un pequeño video, vamos a ver una viruta muy fina. Este es un material de unos 50 Rockwell C y vamos a ver que la viruta está tan caliente que prácticamente se quema cuando sale despedida del filo de la herramienta. Entonces, a modo de conclusión de la parte 3 sobre mecanizado de alta velocidad, podemos decir que su finalidad es cortar virutas finas a muy alta velocidad.
La velocidad es tan alta que los filos de las herramientas y los materiales cortados permanecen fríos, está entre comillas, ¿no? Pero trabajan a una temperatura relativamente baja. El mecanismo de formación de viruta en las aleaciones livianas, como son el aluminio y el magnesio, es diferente al que explica los mecanizados normales. La aplicación estrella de este proceso es en el mecanizado de matrices de forja, a partir de material templado. ¿Por qué? Porque son matrices relativamente pequeñas y con durezas de entre 40 a 46 Rockwell C. Esa es la mejor aplicación del mecanizado de alta velocidad a nivel mundial hoy.